Unión de Juventudes en Andalucía, Congreso. Como brazo juvenil del partido, queremos aportar a este informe de gestión pues, el trabajo que nuestra organización ha ido realizando en los diferentes frentes de lucha en los que hemos venido trabajando, ¿no? Nuestra organización este verano terminó su 12 congreso, su proceso de 12 congreso, con la renovación de la dirección en Andalucía. Una renovación de la que sentimos que hemos salido reforzados tanto políticamente como organizativamente, ¿no? La Juventud Comunista en Andalucía, durante los años, ha experimentado un crecimiento organizativo bastante importante, aumentando el número de militantes, aumentando el número de colectivos y también avanzando en la extensión territorial, especialmente en la provincia de Sevilla. Al mismo tiempo, hemos sabido avanzar en nuestro proceso de sectorialización, lo que nos ha permitido mejorar nuestra efectividad en la lucha en los diferentes frentes, ya sea el estudiantil, el obrero o el vecinal. Especialmente destacable ha sido nuestra labor en el movimiento estudiantil. Tras la lucha contra el proceso de Bolonia, nos marcamos el objetivo de ir transformando poco a poco esas asambleas abiertas y un tanto efímeras que se habían ido creando en organizaciones permanentes que le pudieran dar una continuidad al movimiento estudiantil. Esto es algo que hemos ido logrando poco a poco en las diferentes provincias de Andalucía y que poco a poco también se ha ido coordinando a nivel andaluz. Actualmente nos encontramos en mitad de un proceso para la construcción de un único referente sindical estudiantil en Andalucía, el BASE, el Bloque Andaluz Sindical de Estudiantes, para, digamos, contraponerlo a esa hegemonía oportunista que había desarrollado durante todos estos años el sindicato de estudiantes, ¿no? Creando un referente unitario forjado desde la base, forjado entre los diferentes frentes de lucha y, digamos, esa alianza entre todos los sectores estudiantiles de izquierda que se han ido desarrollando durante estos años de lucha. Actualmente valoramos muy positivamente y que creemos que también debería estar reflejada en este informe de gestión como uno de los grandes éxitos que hemos tenido durante estos años de lucha, ¿no? En el sentido de en el frente obrero, aún incipiente y cada vez más difícil de intervenir, dado que la juventud se encuentra en paro o en el exilio, seguimos trabajando en ello, evidentemente, dentro de las áreas de juventud y comisiones obreras, que para eso es nuestro referente sindical y que consideramos necesario seguir trabajando en su seno, ¿no? Por otro lado, tampoco podemos dejar de lado la labor que hemos desarrollado en la reactivación del área de Juventud de Izquierda Unida. Durante los últimos meses hemos ido reconstituyendo las áreas a nivel provincial, allí donde nos ha sido posible, y en las últimas semanas hemos conseguido reactivar el área a nivel andaluz. Esto es algo que consideramos absolutamente fundamental, dado que uno de nuestros principales objetivos es la construcción de ese bloque juvenil combativo que logre avanzar en los procesos, ¿no? Por último, camaradas, nos gustaría poner en valor los avances en la resolución del conflicto que ha existido históricamente en la provincia de Sevilla entre el partido y la UJC. Nos gustaría agradecer la voluntad política mostrada tanto por parte del Comité Federal como por parte del Comité Central del partido como por parte del propio Comité Provincial de Sevilla para la resolución de este conflicto. Somos conscientes, camaradas, del momento histórico que estamos viviendo y somos conscientes de la unidad más que necesaria y sin fisuras de los y las comunistas. Y en este sentido, queremos mostrar nuestra total predisposición para lograr este objetivo tan necesario desde una postura de proposición y siempre buscando la unidad por encima de todo. Camaradas, ese es nuestro objetivo, la unidad, codo con codo, con nuestro partido, desde la independencia organizativa, sí, pero desde la cohesión estratégica, venciendo los obstáculos desde la pasión por la unidad que siempre ha caracterizado a este partido. Muchas gracias. Se prepara luego la persona que vaya a hacerlo en nombre de la delegación de Huelva. Es importante que escuchemos las voces de los camaradas secretarios y secretarias provinciales que van a estar aquí, porque no hablan por ellos mismos, hablan por los militantes y las militantes del partido. Buenos días, camaradas. Desde el acuerdo con el informe y, por tanto, el voto favorable a este, que nos presenta el camarada secretario general en nombre de la dirección saliente,
desde la Delegación de Almería queremos hacer algunas aportaciones. Acuerdo con el informe porque sitúa como eje central y supedita toda nuestra acción política a la construcción de la alternativa en Andalucía. A partir de ahí, ¿cómo se construye esa alternativa? En una situación de crisis estructural, capitalista, que tiene la implantación de políticas neoliberales que tiene como objetivo el aumento de la tasa de ganancias, por lo tanto, el aumento de la tasa de explotación de la clase trabajadora. Por lo tanto, desde ese análisis, desde el análisis de la explotación, creemos que es donde hay que fijar la perspectiva. Y esas políticas neoliberales que se basan en dos líneas fundamentales. Lo primero es la precarización de las relaciones laborales. Los salarios han bajado de media un 10%. El 94% de los contratos que se hacen en Andalucía son temporales. Ha habido un aumento significativo de la contratación a tiempo parcial. Se está contratando a la gente para maquillar las estadísticas de empleo, que ni siquiera lo consiguen, por 2 o 3 horas pagándole miseria. Tanto es así que la Unión Europea hace poco reconoció que no es suficiente tener un empleo para no estar en riesgo de exclusión social, apareciendo así, abriendo paso así a una figura emergente, que es el trabajador pobre. Con la última reforma laboral del PP, se carga en la práctica la negociación colectiva, al eliminar la ultraactividad de los convenios. Como está pasando en la comarca del Valle de Almanzora de Almería, cuyo convenio de hermanos está paralizado por la patronal para así hacer el chantaje a los trabajadores para que negocien a la baja. Menos salario y más jornada. Agudizado todo esto por el Ejército Industrial de Reserva, un 38%. Como iba diciendo, un 38% de paro en la provincia de Almería, pero ¿qué voy a contar en esta provincia sobre la dama a favor del paro? Por lo tanto, cuando nos dicen que pase a cifras macroeconómicas estamos saliendo de la crisis, que lo que realmente están diciendo es que está aumentando la acumulación capitalista, nosotros, para los comunistas, decimos que para los comunistas nuestra prima de riesgo son los 6 millones de trabajadores parados que hay en este país. Y la otra gran línea en la que se basa la explotación es en lo que David Harvey denomina acumulación por desposesión. O sea, la apropiación por parte del capital de los bienes comunes de la sociedad para su mercantilización, como la educación, la sanidad, las pensiones, la energía y los servicios públicos. Y buen ejemplo de esto tenemos lo que ha pasado en Gamonal. La lucha de Gamonal ha ido más allá de un conflicto por un bulevar o un aparcamiento subterráneo. Lo que Gamonal ha destapado es un sistema corrupto de subordinación del poder municipal a los intereses especulativos del cacique local, como también ha pasado en nuestra provincia con la presunta financiación del Partido Popular y el PSOE mediante las concesiones de obras a la empresa Hispano-Almería en el ayuntamiento de esta provincia. Por lo tanto, en base a todo esto, desde esta delegación queremos hacer una aportación al informe concreta y proponemos que el Partido Comunista de Andalucía incorpore a su discurso como uno de sus principales ejes políticos, más allá de su comprensión programática, que eso tendrá que ser disciplinada, la remunicipalización de los servicios públicos como el suministro de agua y la limpieza, como respuesta a las políticas neoliberales de privatización municipal. El suministro de agua es un derecho y no una mercancía, y debe de garantizarse desde lo público. Por tanto, también saludamos, en ese mismo sentido, que la Dirección Federal de Ingeniería proponga y a las claras la nacionalización del sector energético, porque se está escondiendo bajo un debate técnico una cuestión que es de clase y de propiedad de los medios de producción. Para todo esto necesitamos un proceso de acumulación de fuerza, un proceso que gane la hegemonía para la mayoría social de este país. Pero una revolución no se hace haciendo grandes llamamientos a la revolución.
sino incorporando a nuestro discurso los anhelos y reivindicaciones concretos de dicha mayoría social y la necesidad de la superación del actual sistema, del actual marco económico e institucional para poder conseguirlo. Un discurso que tiene que ser de ruptura democrática, un discurso que tiene que huir de la resignación de lo constituido, tiene que huir del discurso dominante de que solo lo que hay es lo posible y caminar hacia la voluntad colectiva constituyente. Y en el marco de las próximas elecciones europeas habrá que señalar con fuerza que no hay futuro de progreso en el marco de las políticas de la Troika. Y como aprobamos en el 19 Congreso del PC, apostamos por la ruptura con la Troika y por lo tanto la ruptura con el euro. Un espacio que tenemos que ocupar nosotros, si no, como está pasando en Francia, lo ocupará el fascismo populista. Un discurso que en lo concreto y aquí en Andalucía tiene que hablar de sanidad pública y de calidad, no a los conciertos con los hospitales privados. Tiene que hablar de educación, el ministro del Obrero a la universidad. Tiene que hablar de banca pública, ni instituto de crédito ni leche, banca pública es lo que necesitamos. Tiene que hablar de vivienda. Frente al recurso del Partido Popular a nuestra ley de la vivienda, expropiese. Frente a la amenaza de la banca, expropiese. Y frente al memorándum de la Troika, expropiese. No solo encontramos palos en la rueda desde fuera. Nuestros socios de gobierno tienen una contradicción entre su compromiso con el pacto que suscribieron con la Izquierda Unida, el compromiso de pacto de gobierno, y su subordinación al artículo 135 de la Constitución Española que firmaron PSOE y PP para priorizar el pago de la deuda por encima del gasto social. Por tanto, si Susana Díaz va tocando las puertas de los capitalistas pidiendo acuerdos, si nosotros somos capaces de articular esa acumulación de fuerzas necesarias, nosotros también tocaremos esas mismas puertas, pero en vez de pedir acuerdos, nosotros les presentaremos decretos firmados por el gobierno revolucionario de Antonio Mayor. Y aquí es donde entra qué partido queremos y qué partido necesitamos. En un momento de crisis de afiliación y desafectación hacia los partidos políticos que a mi juicio de posiciones neoliberales, y luego explicaré por qué, nos quieren encerrar en la dicotomía, lo viejo y lo nuevo, lo abierto y lo cerrado, negando una visión dialéctica de la realidad. En 1945, el filósofo liberal Karl Popper publica su obra La sociedad abierta y su enemigo. En esta obra, el autor defendía la sociedad abierta, en definitiva la sociedad burguesa liberal, frente a lo que se juiciona en la sociedad cerrada, los países socialistas. O sea, contraponía el individualismo como abierto frente a lo colectivo como cerrado. Y a partir de ahí, esa es la base teórica a la que se ha agarrado el neoliberalismo para negar la lucha de clases y sustituirla por un conflicto entre individuos iguales y libres. Pero también la socialdemocracia en su giro social-liberal ha asimilado ese discurso. Por tanto, la ideología dominante nos quiere hacer creer que lo moderno es lo abierto y lo viejo lo cerrado. Y aquí es donde entra el posmodernismo, que bebiendo de todo lo anterior, antepone lo individual a lo colectivo, la imagen al discurso, la forma al fondo. Por tanto, camaradas, nosotros creemos que un partido es la suma consciente de la voluntad de su integrante. Este partido no tiene seguidores, este partido tiene militantes, este partido más que líderes tiene portavoces, este partido tiene su debate, su participación, su estructura y algo que no sea correcto, algo mucho más importante que es su aparato. Quien crea que la revolución la han hecho los líderes está equivocado. Sin organización no hay revolución. Dicho esto, reivindicamos nuestro partido, pero como un instrumento para converger con otros muchos, huyendo de proyectos mediáticos, pero también, camaradas,
huyendo de posiciones inmovilistas y sectarias, incapaces de analizar la realidad. Y poner en valor el trabajo. Hay que poner en valor el trabajo, la consistencia política e ideológica, la subordinación a lo colectivo y la honestidad. Y en este sentido, y permitidme, sin menospreciar a otros candidatos y candidatas, creemos que aquí en Andalucía bien representa todo esto el camarada Billy Meyer, cual de esta delegación. Tenemos que salir de este congreso con un partido basado en los siguientes puntos. Un partido insertado en el conflicto social, de lucha en la calle, pero también de lucha en el gobierno. Un partido netamente feminista. La principal tarea del partido tiene que ser la lucha contra la reforma del aborto, porque además también es una cuestión de clase. Un partido que tenga como referencia sindical a Comisión Obrera, pero también un partido que tenga una política propia del movimiento obrero. Repito, una política propia del movimiento obrero. Un partido que se relacione con Izquierda Unida bajo el lema desde el partido hacia ello. No puede haber atajos en este sentido. Un partido que tiene que seguir mejorando la comunicación y consulta entre la Secretaría General y los secretarios provinciales, más allá del WhatsApp. Hay que recuperar la reunión de secretarios políticos con los secretarios provinciales, porque son estas la referencia provincial del partido. Y un partido en vanguardia contra el fascismo. Por cierto, nuestra solidaridad con los camaradas de la agrupación del PC de Alcalá de Henares ante el ataque fascista de la zona. Y ante situaciones como esta, ¿quién necesita el mediático? Lo que vamos a necesitar es a otro domingo más, consideramos así. Y yo lo repito. Como la cosa sigue así. Porque si hay que defender este país del fascismo, los comunistas vamos a estar ahí. Como lo hicimos con valentía en el quinto regimiento del 36, con templanza en el encierro de los abogados de Atocha en la transición, y con el arrojo que hoy tienen los camaradas de la Unión de Juventudes Comunistas de España. Para terminar, deciros que yo fui elegido secretario provincial en la primera vuelta. En la lista del Congreso del PC, pero voy a aprovechar esta ocasión para agradecerle a la persona que sin su trabajo, además de otros, pero se ha visto a esta persona, sin su trabajo todos estos años yo no estaría aquí subiendo. Y consideramos que es una de las mentes más brillantes que tiene este partido hoy en día. Y que estoy seguro que la nueva dirección va a contar con él. Muchas gracias, Manuel del Pino. Os puedo asegurar que lo único que vamos a mejorar con el cambio es que el nuevo secretario general tiene móvil y eso lo va a hacer la dirección saliente. Es lo único que vamos a mejorar. Bueno, me despido de todos vosotros por aquello de actualizar los mensajes con la consigna que yo creo que harían los bolcheviques en el siglo XXI. Trabajo, vivienda y energía. Muchas gracias. Esta delegación de Huelva ha debatido el informe político y de gestión presentado por nuestro secretario general saliente y en torno al cual ha alcanzado una práctica unanimidad. Cuando debatimos este informe nos estamos posicionando fundamentalmente, más allá del acierto en la literatura, sobre si el partido es a día de hoy más fuerte o más débil, si está más o menos capacitado para afrontar las tareas de la revolución en el actual periodo. Esa es una incógnita que tenemos que despejar cuando nos posicionamos a favor o en contra de este informe. Este partido ha tenido la capacidad de dirigir su participación en el conflicto social, en las instituciones, en el movimiento obrero, durante un periodo de excepcional dificultad. Recordemos que este mandato comenzó cuando nadie se movilizaba, cuando la movilización literalmente
la encarnaba el conjunto de militantes del partido y de Izquierda Unida. Ese es el momento en el cual arranca esta dirección. Hemos atravesado distintos periodos, muy difíciles. Pasamos luego, o más recientemente, si no más correcto, por un proceso asambleario de Izquierda Unida que se basaba en la siguiente premisa. Había quienes sostenían que era posible el desmontaje y la destrucción de la unidad del partido. Y en tanto que era posible esa destrucción de la cohesión del Partido Comunista, salió un escenario en que esto era posible. Esta dirección no solamente fue capaz de hacer fracasar esas tesis, sino que alcanzamos una cohesión y unidad en Izquierda Unida casi sin precedentes al 100%. Consideramos desde la relación de Huelva, con todas las luces y sombras, lógicamente tiene esta gestión, que el voto solamente puede ser positivo. Eso no exime de una serie de tareas que creemos desde Huelva que es importante y solventable. Es fundamental una profunda feminización del partido. Nos encontramos en una situación en la que si pretendemos articular un amplio movimiento de resistencia frente a la ofensiva patriarcal, es inconcebible que los cuadros dirigentes de este partido sigan siendo de manera casi unánime hombres. Es una cuestión de desde Huelva agradecemos profundamente la labor que desde este comité central se ha hecho. Por favor, no se pare ahí. Hemos superado una etapa muy oscura en el comunismo de Huelva. Una etapa que se viene a la confrontación, en la cual el partido, en vez de dirigir sus esfuerzos hacia el conflicto de la organización social, estaba inmerso en los conflictos y las cuentas internas. A día de hoy podemos decir que en gran medida, gracias a la fuerza de este comité central, el partido en Huelva ha vuelto a resurgir. Está presente en escenarios donde antes nunca estuvo. Ha recuperado agrupaciones, organización, afiliación e incluso en un contexto de reflujo económico, de crisis aguda, en el cual es muy complicado conseguir nuevas afiliaciones, tenemos un saldo positivo de crecimiento afiliativo. Y creo que eso ha sido en gran medida por aplicar correctamente las directrices emanadas de este comité central. Hemos recuperado en la provincia la organización de la juventud comunista, cosa que ni estaba ni se le esperaba, y sin embargo hoy es la auténtica punta de lanza del partido de la movilización del conflicto. Quiero hacer una mención especial, aunque esto no lo vimos en el reunión de la delegación, a la labor desempeñada por el camarada Quita. Muchos de los cuadros dirigentes hoy del Comité Provincial, que tengo el orgullo de dirigir, han sido formados en la Escuela Andaluza de Cuadros del partido. Por eso quiero dirigir una felicitación en ese sentido. Este partido ha recuperado, hemos sido capaces de recuperar el orgullo de ser comunista. La visualización de nuevo de nuestros símbolos, de nuestro discurso. Veníamos de una etapa en la que sacar la olla y el martillo era poco menos que algo vergonzante. A día de hoy, nuestro discurso, nuestras líneas políticas, nuestros símbolos son exhibidos en todas y cada una de las movilizaciones. E incluso somos llamados por agentes sociales por los cuales antes jamás creíamos que íbamos a tener ni siquiera posibilidad de conversación. Hemos recuperado un trabajo en el ámbito del frente cultural, fundamental, si disputamos la hegemonía ideológica. Pero quizás el mayor claroscuro que tenemos, y no es un problema específico del PK, es la debilidad de nuestra organización. Somos muy pocos para las tareas que tenemos enfrente. Muy pocos. Escasos militantes, una organización muy débil, muchos municipios sin presencia organizada e incluso más de presencia organizada, dificultad para que nuestras directrices y acuerdos se apliquen.
es fundamental. No podemos construir la alternativa de poder en este país siendo un enano organizativo y un gigante electoral. La correlación actual entre votos y afiliados, entre votos y militantes, tiene que ser corregida. La coyuntura no es favorable para este trabajo, pero creo que es la tarea fundamental. O conseguimos ampliar la organización, fortalecer los comités, o todo, aumento electoral de nuestro proyecto estratégico, o todos los cargos públicos, o toda la influencia, o todos los salones que llenemos en actos, sea temporal y efímero. Todo lo que no sea comunistas organizados, trabajando, discutiendo y aplicando planes de trabajo, no es nada. Tenemos enfrente muchas y duras batallas. Y creo que con el bagaje que nos ha dejado la dirección saliente, nuestra capacidad para afrontar dichos conflictos está en mejor situación de partida que estábamos hablando. Tenemos que ser capaces de articular un amplio bloque social, que será la alianza de los distintos sectores en crisis, no la cohesión en torno a ninguna clase de mesías. Camaradas, muchas gracias. De manera que lógicamente los granadinos tenemos una razón increíble, por eso no se ríe nadie de las chistes que contamos. Yo sé que mi amigo Baltasar siempre me regaña porque dice que no hay que hablar en primera persona, pero yo voy a comenzar la intervención de la delegación de Granadina contando que mi madre es gaditana, como yo, mi padre de Almería, tengo una abuela de Sevilla, de 2 hermanas, tengo otra abuela de la Sierra de los Pilares, de Riga del Campo, y un abuelo de la Sierra de Granada, de Óquiva, o sea, andamos por los 4 costados. Camaradas, buenos días desde la delegación de Granada, a la que me presento en este congreso. Y quería contar una cosa que imagino que todos y todas sabéis, y es que Andalucía es diversa, Andalucía es poliédrica, desde Cabo de Gata hasta el Cabo de Palo, desde las campiñas hasta todos los picos de la Sierra de Cazorla, de la Sierra Nevada, y los que no tengáis la sierra lo siento, pero... Una diversidad es esa misma diversidad de nuestro partido. Diversidad en la idea, en las personas, en la dinámica, heterogéneo, pero a la vez unido, aunque muchas veces esa unidad sea difícil, como antes se apuntaba, pero seguimos unidos y seguimos luchando por la clase trabajadora para la que aspiramos ser un buen instrumento de trabajo y de liberación. Pero echamos en falta esa visión poliédrica de la realidad en el discurso de nuestro partido, porque muchas veces los discursos hacen que no enraícen en las diversas tierras de Andalucía y a veces nos encontramos como con el Canal Sur, que solamente cuando llega la desconexión territorial nos encontramos a gusto, cuando en Granada dice la presentadora qué es lo que es, porque mientras tanto no nos enteramos de lo que dicen. Hablan de otra Andalucía que no es la nuestra y en muchas ocasiones no la entendemos. Eso tiene también que ser un elemento importante en el discurso político de nuestro partido, que tiene que enraizar en las diversas realidades de Andalucía, y no solamente en la alta Andalucía, sino en la Andalucía profunda, en la Andalucía que va más allá de la A22, de la A45, de ese corredor mediterráneo que en Granada no es corredor, sino que lo hacemos a saltos porque no está terminado. Es imprescindible que ese discurso se enraíce en Andalucía, se enraíce en los territorios y en las diversas realidades, para que todos nos podamos identificar con el discurso, con nuestra fortaleza, con nuestra idea, para que no sintamos ajenos a nosotros y a nosotras lo que nuestros representantes dicen en los diferentes foros. Respecto al balance de gestión que presenta la Ejecutiva en la voz de nuestro secretario general, tenemos que decir como elementos de fortaleza la certeza con la que hemos recibido el informe, que nos ha dado la oportunidad a
a leerlo con tranquilidad y a después poder debatirlo con tiempo, incluso como en Granada, mucho antes de venir aquí, una semana antes en el pueblo granaíno de Peligro. Tenemos también y queremos reconocer el trabajo increíble, y cuando digo increíble, pues muy importante, por ser un elemento clave que ha hecho el responsable de finanzas, y eso se muestra en cómo nuestro partido funciona y en cómo nuestro partido va avanzando poco a poco, que por cierto también el granaíno de Huesca, aunque es casi un granaíno universal, porque es también de Córdoba, de Almería y de casi todos lados. Tenemos que decir que frente a la inicial exposición, aquí me han los papeles por aquí, frente a la exposición escrita del informe, la exposición oral ha mejorado muchísimo los contenidos, por lo cual una parte importante de las cosas que apuntábamos desde Granada no son necesarias decirlas. Pero sí queríamos incidir en la importancia de que deberíamos cuidar precisamente esos informes escritos, porque son un elemento pedagógico que nos permite llevar a cada rincón de nuestra provincia donde se lleva ese debate la acción política del partido durante todo este proceso, desde el punto de inicio, cuando la anterior dirección tomó la responsabilidad, hasta el final de ese periodo, para que podamos analizar sin calma todos esos elementos. Con lo cual, esperamos que el próximo informe que se haga dentro de 4 años, pues recoja todos esos elementos de profundidad en el análisis, para que sirva como instrumento pedagógico y nos sirva a la vez como un elemento de análisis, de estudio y de llevar a nuestros camaradas al último rincón de nuestra tierra lo que su partido ha estado haciendo y ha estado trabajando junto con ellos mismos. Por eso, simplemente puntualizar la importancia que tiene la RSP, que José me apuntaba que en el marco de este congreso querían reunirse para comenzar a coordinar política y a comenzar a coordinar actividades. También es importante poner en valor, ya se puso en el Comité Central de Aguilar de la Frontera, todo el trabajo de forma pormenorizada que han venido desarrollando las diferentes secretarías, que tenemos que decir que se ha hecho un trabajo importante porque se han puesto en funcionamiento y han creado nuevas dinámicas en la estructura organizativa del partido. Pero también esa dinámica es muy importante cuidarla, mucho. Dinámicas de funcionamiento que tienen que ser profundamente democráticas, dinámicas de funcionamiento que tienen que ser profundamente transparentes. Y mirad, me consta, porque así lo sé como partícipe de la dirección andaluza, que se ha cuidado muchísimo, pero a veces un pequeño detalle, un pequeño matiz en el último momento hace que algún matiz, esa palabra, matiz, en la forma pueda echar a perder muchísimo tiempo de trabajo. Con lo cual, cuidémosla, sigámosla cuidando y hagamos nuestro partido cada vez más transparente y más democrático para todos y para todas y para la clase trabajadora. Con todo eso, al final, lo que hemos venido a decir con nuestro pero, como corresponde a los granaínos, que aunque siempre le clavamos unas tijeras en nuestra fiesta, al final el pero no sale siempre. Con ese pero, decimos que sí al informe político, al informe de gestión del partido, de la ejecutiva, porque es al final lo que hemos sido entre todas y entre todos capaces de sacar para adelante. Sería mejor si todos y todas hubiéramos hecho un poquito más, y sería peor si todos y todas hubiéramos hecho un poquito menos. Por lo cual, nosotros sentimos el informe también como un informe propio, y por eso la delegación granaína, de forma unánime, hace una semana en Peligro dijo que apoyaría este informe político. Hablaba antes el secretario de Almería de Europa, y nosotros queremos enviar a Europa a una mujer joven, dinámica, comunista y andaluza de Granada, que es Mariti Castillo. Queremos que esté con Billy Meyer, como no puede ser de otra manera, en Europa, pero para hacer una cosa prenderle fuego al Parlamento Europeo, que no vale absolutamente para nada. Y
utilizar unas palabras de un sevillano que se las dedica a un granaíno y después unas palabras de un granaíno que se lo dedica a toda Andalucía. El sevillano decía: se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Y el granaíno nos contaba a todos: verde, quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Esa es Andalucía, camarada, esa es Andalucía. ¡Viva Andalucía! Tiene la palabra el magnífico portavoz de Cádiz y secretario. Camaradas, para mí es un placer dirigirme a este plenario como secretario provincial, pudiendo sonreír un poco más que como presidente del Congreso. También es un placer agradecer a todos los militantes del Partido Comunista de Cádiz y de Andalucía, a todos los militantes especialmente de la comarca del Campo de Gibraltar que se han implicado en la organización de este Congreso. Y camaradas, permitir la presencia también le dé la bienvenida y un abrazo fraternal al primer alcalde democrático y probablemente el último que tuvo Algeciras, que está aquí con nosotros en primera fila. Paco Esteban, bienvenido, camarada. De aquello viene que hoy tengamos también 8 alcaldías consolidadas en esta provincia, que hoy son 8, pero que dentro de muy poco tiempo van a ser 44, porque las vamos a ganar todas. Porque ganar significa creer que podemos ganar. Y en estos momentos tenemos todos los elementos encima de la mesa para creer que este partido puede ganar todas las elecciones a las que se presenten. Tenemos enfrente a una derecha que ya no es neoconservadora, sino directamente que sonríe con la sonrisa del farangista. Tenemos una derecha que nos está machacando con una guerra económica, con una dictadura del mercado, y los y las militantes de este partido no podemos en ningún momento plegarnos ante esa dictadura. Como combatiste aquella dictadura de Franco, combatiremos los comunistas y las comunistas de hoy a esta dictadura del dinero, porque no nos van a arrodillar. Vamos a vencer la dictadura del dinero y del mercado. Nosotros, en nuestra conferencia provincial, debatimos íntegramente el informe que presenta la Dirección Saliente y que nos ha presentado hoy el camarada Mariscal. Lo queríamos hacer para que la voz de cada una de las agrupaciones, para que la voz de cada uno de los miembros, de los dirigentes del Partido Comunista de Cádiz, se plasmara, se implicara en el discurso colectivo que yo hoy tengo que transmitir al plenario de la celebración del 11 Congreso del Partido Comunista de Andalucía. Y teníamos varias claves, algunas se han dado aquí hoy ya. La primera de ellas es que tenemos que luchar a muerte contra un artículo traidor, civilino y pactado por las dos fuerzas políticas más grandes de este país. Digo grande, el número de diputados, pequeña, en vergüenza, las dos, que es el artículo 135 de la Constitución, que antepone el dinero, el pago de la deuda y antepone los mercados a las personas. Y este es el discurso que tenemos que llevar a la calle, claramente, con la voz clara, nítidamente. Es el discurso que van a entender en la calle la gente. Cuando se habla de municipalización de servicios, cuando se dice en pueblos como en el que tengo el gusto de ser alcalde, no se le va a cortar el agua a nadie. Y vemos cómo en la ciudad que está justo al lado se le cortan a 200 familias el agua, que es un derecho humano, un derecho universal humano. Sabemos que estamos haciendo política contraria a la política del enemigo. Y empieza a ser preocupante que algunos rojos vayamos levantando la cabeza.
cuando un rojo levanta la cabeza, una roja levanta la cabeza en este país, alguien viene directamente a machacársela. Tenemos que estar preparados para esa guerra, pero tenemos que ser valientes. Y como se ha hecho en la América Latina, tenemos que ver también los ejemplos de los camaradas y de las camaradas de América Latina. Tenemos que abrir este partido. No podemos ser un partido de dirigentes completamente cerrado. Tenemos que creer en los comités locales y los comités comarcales. Y en los lugares donde no haya comités locales y comités comarcales, tenemos que buscar a los comunistas de los pueblos, porque hay mucha gente en este país que es comunista y no lo sabe, porque no hemos sabido explicárselo. Y compañeros, camaradas, yo creo que hay que tocar ya la madre del cordero. Hay que mentar la villa. Estamos gobernando con quien estamos gobernando. Se nos dice muchas veces que no hay capacidad recaudatoria de la Junta de Andalucía. Y es cierto. Hemos estado pensando, hemos estado debatiendo mucho en torno a esto. Pero tenemos que volver a enarbolar viejas banderas. Y que yo sepa, la reforma agraria de 1984 no la ha derogado nadie. Y ahí se planteaba ponerle un impuesto a los señoritos que tenían las tierras improductivas en Andalucía. Tenemos que luchar por este tipo de modelo y tenemos que volver a hablar de la reforma agraria claramente, igual que se está hablando de la nacionalización de la energía. No basta con ocupaciones simbólicas de tierra, son importantes, pero no basta con ello. Tenemos que poner en cátedra la propiedad privada. Tenemos que decir que estamos en contra de la gran propiedad privada y que unos pueblos no pueden estar pasando hambre, que una Andalucía no puede tener la tasa de paro que tiene, que una provincia, como es la mía, que tiene un 44% de paro, esté pasando hambre y los campos estén muriéndose, estén siendo objeto de la especulación urbanística de parcelistas que no tienen ningún escrúpulo y la gente no puede ganarse la vida porque los han expulsado de la construcción que era la zanahoria que se le puso al caballo y ahora no tienen a dónde volver. Esta es la gente por la que tenemos que pelear los comunistas y las comunistas. Esa es la gente que tienen que recoger nuestros informes. Y esa es la gente a la que tienen que ir dedicadas nuestras palabras. Las que digamos en este plenario, pero en este plenario para nada sirven. Sobre todo las que digamos en la calle. Porque lo que tenemos que hacer a partir del día 28 de febrero es ganar la calle con la palabra y cambiar nuestras acciones y comenzar la revolución, porque ya va siendo, hace 8 años, camaradas, se decía que este partido estaba condenado a la muerte. Después, 4 años después, habíamos salido de la UBI, teníamos una nueva dirección, teníamos evoluciones. Salimos ahora, vamos a salir de este congreso fortalecidos, porque ha sido muy importante el papel del Partido Comunista y hay que agradecérselo también. Hoy se ha agradecido mucha gente, pero a Mariscal todavía no le agradecido nada. Gracias, Mariscal, por el papel que ha hecho en la conformación de la dirección de Izquierda Unida, en la flamante dirección de Izquierda Unida. Porque con el papel del Partido Comunista, este tipo de vida de hoy que tenemos no sería posible. Así que, camaradas, vamos a calendarizar el cambio, porque se puede hacer. Si nos van a hacer falta 20 años tendremos que estar luchando y dando nuestra sangre, ya muchos lo dejaron antes, para cambiar este puñetero sistema. Es posible, hay que ganar, ánimo y adelante. Ganado en Izquierda Unida, así como para el sistema capitalista que defiende mi partidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista. Estos resultados creemos que van a determinar un poco de calado el mensaje del Partido Comunista y que Izquierda Unida está intentando llevar a la sociedad, así como la debilidad que el régimen actual pasa por estos momentos. De la importancia de esta elección europea, consideramos que tiene como consecuencia el nerviosismo de algunos dirigentes del bipartidismo que han hecho recientemente declaraciones en las que sitúan al Partido Socialista y al Partido Popular como única alternativa de gobierno en Europa, capaz de gobernar. Nosotros en esas declaraciones tenemos miedo al proyecto político que representamos los comunistas, miedo al proyecto político que representa Izquierda Unida. Creemos que tenemos que esforzarnos por convencer a los trabajadores andaluces, a los trabajadores españoles, en primer lugar de que acudan a votar como parte de la normalidad democrática y forma de debilitamiento de este sistema bipartidista que nos ha llevado hasta donde estamos. Y en segundo lugar, de que nuestro proyecto político
este caso Izquierda Unida, es la única fuerza política del país que es capaz de batir al bipartidismo, plantar cara al sistema capitalista y con capacidad de gobierno de sobra demostrada en Andalucía. Creemos que debemos también avanzar en implicar aún más al Partido Comunista en el movimiento feminista. Pese a que el Partido Comunista, como recoge el informe, creemos que ha hecho una buena labor en este debate, creemos que hasta la altura tenemos un déficit importante de la participación de mujeres en la actividad diaria y normalizada del Partido Comunista. Y esto solo lo podemos corregir, solo podemos evitarlo mediante la implicación y el trabajo de todos los camaradas del Partido Comunista de Andalucía. Creemos que el feminismo y nuestro avance no es solo cosa del área de la mujer, de la Secretaría de la Mujer o de las mujeres, sino también de los camaradas de los que formamos parte del Partido Comunista. Por otro lado, creemos que debemos de profundizar y ahondar más en el debate del mundo rural. El sector agroalimentario son de capital importancia para nuestra tierra, aún más todavía en provincias que están desindustrializadas, como puede ser la provincia que represento hoy aquí, donde la agricultura supone un porcentaje bastante importante de nuestro PIB. Creemos que debemos abrir un debate en profundidad sobre el modelo productivo que el PECA defiende para el mundo agrario, sobre la necesidad de llevar a cabo la reforma agraria, que ya algún compañero ha sacado aquí, la reforma agraria en el campo andaluz y su encaje en el modelo productivo que los comunistas defendemos, y que forma parte, por otro lado, del proyecto común que va a dar lugar al bloque social anticapitalista del que el Partido Comunista forma parte. Creemos que debemos comenzar una campaña en el mundo rural, primero sobre la necesidad de la reforma agraria en Andalucía, empezando por un banco público de tierra, y segundo, una reforma agraria con los trabajadores como protagonistas, los trabajadores del sector agrario por un lado, los jornaleros, y los trabajadores en su vertiente de consumidores y ciudadanos. Consideramos que todo esto, la reforma agraria, los resultados electorales de la europea, el movimiento feminista, no lo vamos a conseguir, o más bien no seremos capaces de mantenerlo cuando lo consigamos, estamos convencidos de que lo haremos, sino que tenemos un partido más fuerte, un partido con más presencia en la calle y un partido con más presencia en los movimientos sociales. Un partido más grande y más fuerte, no solo en lo numérico, sino también en lo cualitativo, con unos militantes mejor formados y con mayor implicación en los movimientos sociales, incluso dirigiendo y encabezando los mismos, como pueden ser asociaciones vecinales, comisiones obreras, asociaciones deportivas, medioambientales o cualquier otro ámbito donde los comunistas podemos y tenemos la obligación de llevar a cabo los posicionamientos del partido a esos ámbitos. La mitad de la media estatal. Todo eso entre otros muchos datos. Creemos que esta situación que pone más que en evidencia que Jaén necesita un apoyo especial por parte de las administraciones para compensar el desfase histórico que viene sufriendo desde hace décadas. Una provincia donde también los comunistas nos sentimos acosados por las sanciones administrativas, sanciones encabezadas por el subdelegado del gobierno en aquella provincia y que tratan de mermar nuestra actuación en la calle. Lo preocupante de esta reforma del Código Penal, que se nos viene encima, no va a ser, no solo el aumento de las penas, el aumento de las sanciones por las movilizaciones, por las manifestaciones, sino que va a ser también que muchas de esas sanciones se van a convertir en sanciones administrativas. Ellos van a vender la moto, por llamarlo así, de que van a rebajar algún tipo de sanciones y que van a dejar de ser delitos para pasar a ser sanciones administrativas. Eso es lo único que va a hacer convertir a la policía en juez y parte del conflicto social. La policía va a determinar quién se merece una sanción y van a dejar al Poder Judicial, por otro lado bastante politizado, fuera de la mediación de esas sanciones. Creemos necesario la puesta en marcha, la efectividad de un fondo solidario para evitar o tratar de sufragar las multas de aquellos camaradas que han sufrido la represión. Vuelvo a hacer hincapié, en la provincia de Jaén son numerosos, la represión de este Partido Popular en forma de sanciones administrativas. El Partido Comunista de Jaén, el Comité Provincial y el nuevo Comité Ejecutivo, creemos que debemos de marcarnos, entre otras cosas, un aumento de militancia en jóvenes y mujeres, una mayor actuación en el ámbito universitario, que quizás se nos ha olvidado de cuidar mucho ese sector por parte del partido. Creemos que tenemos que hacer bastante hincapié en ese ámbito. Un aumento del número de agrupaciones en todas las provincias, quizás una de las prioridades que tiene
partido en Jaén, y creo que podemos hacer extensivo a Andalucía, es tratar de llegar a todos los pueblos y localidades donde aún no hemos llegado, incluso donde hemos tenido presencia, pero por alguna cosa u otra ahora mismo no la tenemos. Así como el aumento de la actuación, el aumento de nuestra presencia, el aumento de los comunistas en las comisiones obreras, tanto en la provincia de Jaén como en el resto de Andalucía, así como en otras asociaciones y organizaciones de la provincia. Esta nueva dirección afrontamos esta nueva etapa con mucha ilusión, con mucha ganas de trabajar y de situar el proyecto político, nuestro proyecto político, en este caso Izquierda Unida, en el lugar que creemos que nos merecemos. Aunque no toda la época ha sido de ilusión, no toda la época en el Partido Comunista de Jaén ha sido de ilusión, de trabajo, de esfuerzo, de alegría, sino que hemos pasado, seguramente muchos de vosotros lo sabréis, lo recordaréis, hemos pasado por momentos de dificultad económica, de dificultad con algunos compañeros o compañeros que quizás no solo no compartían nuestras políticas, sino que no utilizaban los métodos correctos para expresarlo así. Y bueno, esta etapa de tranquilidad, de armonía, como he dicho, creo que se lo debemos al trabajo de diferentes personas, pero entre ellas creo que es necesario nombrar especialmente a dos de ellas, ¿no? Que fue el secretario político saliente, en este caso Luis Segura, y el secretario de organización Julio Vergara, que han trabajado mucho, se han esforzado mucho por conseguir la unidad del partido de la provincia de Jaén. Ya sin dar más vuelta, la agrupación provincial del Partido Comunista apoyó de forma unánime y cohesionada el informe de gestión del secretario general, así que damos ánimo para continuar con su tarea. Muchas gracias. Buenos días, camaradas. Partiendo del acuerdo general con el informe, tuvimos la primera delegación de Málaga, estuvimos todos de acuerdo con algunas aportaciones que voy a pasar a detallar. Creo que es importante, o creemos que es importante en el informe incorporar el análisis del papel que tiene que jugar el partido a nivel estatal, a nivel andaluz, lo que nos toca en el proceso de convergencia, tanto de Izquierda Unida como de la otra, como hemos planteado a nivel federal. Tenemos que ser promotores y motores de ese proceso de convergencia, de las distintas fuerzas que hay contra el capitalismo en este país, en esta comunidad. Queremos saludar con mucha fuerza y con mucha alegría que en este congreso se presenta un manifiesto del programa. Creemos que es básico y creemos que es muy necesario, hace falta que lo hacía mucho tiempo que lo necesitábamos y por fin lo vamos a tener en este congreso. Y por otro lado creo que tenemos que incorporar dentro del informe también el tema de la crisis de la socialdemocracia. Se deja entrever el informe cuando habla de la CDU, de Merkel y el SPD alemanes, pero aquí en España también está pasando en todo Europa. Hay una crisis de la socialdemocracia y lo que está haciendo al final es juntarse con la derecha clásica, con el Partido Popular aquí en el caso de España, se ve en el artículo 135, y bueno, eso tendremos que analizar, porque, y después lo explicaré un poco más, tendremos que tener muy claro con quién pactamos y para qué pactamos. El tema es que hay una victoria de la ideología neoliberal. Han conseguido eso que Gramsci decía que teníamos que hacer los comunistas, han conseguido la ideología neoliberal. La pequeña lluviecina que va acabando poco a poco, pues lo ha conseguido la derecha. Se ha empapado a la sociedad de su propia ideología y nosotros ahora pues tenemos el papel de intentar darle la vuelta a todo eso. Y con el tema de la entrada del gobierno, que es lo que decía antes, la base por la que entramos en el gobierno, entendemos desde Málaga, que es construir base social. El gobierno de la Junta de Andalucía nos tiene que servir para construir base social. Y hemos caracterizado el gobierno como un gobierno de resistencia, pero no un gobierno de resistencia porque sí, es un gobierno de resistencia porque no queremos que los señoritos andaluces pasen a gobernar Andalucía. No queremos que Javier Arena fuese el presidente de la Junta de Andalucía. Pero estamos en un pacto con un partido que abraza con alegría pero con mucha pasión la ideología neoliberal. Hay absolutamente neoliberales, socialliberales, creo que lo definió una vez Felipe Alcaraz. Tenemos que tener una cosa muy clara, y una cosa es la táctica y otra cosa es la estrategia. Como táctica estamos dentro de un gobierno y no pasa nada, estamos dentro de un gobierno porque queremos conseguir unos objetivos y después tenemos la estrategia. ¿Y para qué? Para
para eso tenemos el manifiesto programa que hemos presentado en este congreso, que tendremos que desarrollar esta tarde entre todos. Y lo que sí no podemos hacer como el partido es confundir nunca táctica y estrategia, porque si no nos vamos a unos debates bizantinos que no tienen ningún sentido y además no tienen solución. Queremos saludar también muy positivamente el trabajo que ha hecho, el salto cualitativo que se ha dado en el tema financiero, pero creemos que es necesaria una reflexión profunda de nuestro mecanismo de financiación, la cuota, el tema de la finanza alternativa, y entendemos necesario realizar en el más breve plazo posible una conferencia monográfica sobre finanzas, para no hablar solo de la cuota, que es el debate que tuvimos ayer dentro del Congreso, sino para hablar de la generación de recursos, de dónde sacamos dinero para que el partido funcione, cuáles son las competencias financieras de cada uno de los niveles, en fin, todo lo que atañe a finanzas, que es mucho más allá de si la cuota es de 1 euro, de 2 euros, de 5 euros. Y en línea con esto, creo que también tenemos que ahondar en el carácter federal del Partido Comunista de España. Hay que evitar el centralismo, no somos centralistas, somos federalistas, pero también hay que evitar el confederalismo. No somos una suma de comunidades autónomas, somos mucho más, somos federación, ¿no? Y ahí hay que delimitar muy bien las competencias federales y de la federación. Ahí sí creo yo que habría que corregir algo que ha pasado en los últimos meses, y es que el carnet del Partido Comunista de Andalucía no pone Andalucía, es el Partido Comunista de España. Nosotros creo que nuestro orgullo también es el Partido Comunista de Andalucía, y tendríamos que recuperar esa área en el carnet. Es el momento de la organización, se dice el informe político de gestión, pero también es el momento, creemos, de recuperar el orgullo de militar en nuestra organización política. Tenemos una responsabilidad histórica, camaradas, y es la de seguir levantando la bandera roja. Y tenemos la responsabilidad de estar orgullosos de nuestro partido, del Partido Comunista de España. Y por eso creo que tenemos que responder con fuerza a una serie de cosas que han pasado también en los últimos meses. Yo creo que en el informe y este congreso debería hacer una repulsa total y absoluta y tomar todos los medios que considerase necesarios para condenar la agresión que han sufrido los camaradas de Alcalá de Henares con la policía fascista entrando en la misma línea, porque al final no es más que una cara del fascismo, también deberíamos condenar la agresión de la misma forma fascista que el camarada Diego Bandera ha sufrido en los medios de comunicación. Tenemos el pellejo curtido y el corazón templado. Somos gente que cree en un cambio. Somos gente que hemos practicado el cambio. Somos gente que hemos florecido en el cambio. La primavera es inevitable. Salud y República. Buenas tardes, camaradas. La delegación... Por favor, vamos a... Quedan 2 intervenciones. Y a salir de una serie de reflexiones para incorporar al informe que entiendo que lo va a hacer y que son básicas a la hora de plantear nuestro voto afirmativo al mismo. Nosotros entendemos en principio que hay que analizar el escenario en el que se está celebrando este congreso, y no solo el escenario geográfico, porque ayer el camarada Gandhi lo describía cuando nos hacía una semblanza de la comarca. Estamos a pocos metros de una base militar con Cuba nuestra tierra, a pocos metros de un paraíso fiscal y a pocos kilómetros de un cementerio acuático donde la Guardia Civil se dedica a tirotear a criaturas que intentan defender su dignidad.
como habréis podido escuchar, dicen que si las devoluciones o deportaciones en caliente no son legales, pues se cambia la ley, equipar y después gloria. Y ese es el sistema y ese es el juego en el que estamos. Pero no me estaba refiriendo a ese escenario geográfico tan cercano. Me estaba refiriendo al escenario social y económico en el que nos desenvolvemos. Y es que desde hace 4 años aquí, nuestra clase está peor. Las capas populares de Andalucía están peor y nuestra sociedad está mucho peor. Y esto es elemental para poder enfrentar el análisis de la situación y por tanto nuestras propuestas políticas. Tenemos más paro, tenemos más precariedad, tenemos más exclusión social, tenemos más personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, tenemos más dificultades para poder alimentar a las familias, tenemos más dificultades para acceder a la vivienda, a la luz y al agua, y tenemos más emigración. Ese es el contexto, ese es el escenario. Conclusión, estamos peor que hace 4 años, como parte de la clase en la que nos referenciamos. En este sentido, además, es fundamental destacar que la respuesta popular que se va produciendo frente a esta situación de pérdida paulatina pero sostenida de derechos y deberes, fundamentalmente del capítulo de derechos, porque se nos incrementa el capítulo de los deberes, se nos está dando en un contexto de amplia represión que se empieza a practicar antes de la aplicación de la ley Mordaza. Porque tenemos a decenas de militantes y cargos públicos ya multados simple y exclusivamente por participar en manifestaciones o concentraciones contra los múltiples ataques que estamos sufriendo. Tenemos a sindicalistas multados ya por fotografía, ya no es necesaria ni siquiera la identificación, basta con el vídeo que graba la propia policía y te lo mandan a tu casa y te indican cuánto tienes que pagar. En definitiva, estamos siendo acorralados mucho antes de que pongan en juego el mecanismo legislativo de represión de avance del Estado penal frente al Estado nacional. Ese es el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. En un contexto en el que o armamos la respuesta social en función de la consecución de esa alternativa social, anticapitalista y democrática, en la que nos referenciamos en el 19 Congreso, o está preparado el caldo de cultivo para una salida autoritaria por la derecha y fascista. Así las cosas, hay un elemento que nosotros echamos en falta en el informe. Aparece reflejado, pero nosotros entendemos que es demasiado de puntillas, porque en estos 4 años ha ocurrido algo que es histórico. Y es que por primera vez en la historia de esta comunidad autónoma hay 3 comunistas sentados en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Y por tanto, eso merece una reflexión más profunda de lo que plantea en el informe. Y una reflexión en cualquier caso no nueva, porque va en la línea con las resoluciones aprobadas y los informes por el Comité Central del Partido, a los que se hizo referencia en la apertura de este Congreso y en la presentación del mismo. Es decir, que no estamos reivindicando nada nuevo. No estamos abriendo aquí el debate sobre gobierno sí o gobierno no, por supuestísimo. Nos estamos referenciando en lo que este Congreso tiene que venir a validar, que es la gestión de este Comité Central y por tanto también su trabajo y su resolución. Y en ese sentido, este partido tiene una especial responsabilidad respecto a lo que estamos haciendo o dejando de hacer en la Junta de Andalucía por 2 motivos. Primero, porque fue el Comité Central el que fijó la posición de los militantes comunistas en el referéndum. Y por tanto, tenemos una responsabilidad colectiva como partido en el resultado del mismo. Fue el referéndum que dio la entrada en el gobierno. Pero este partido decidió esa posición colectivamente. Pero es que en segundo lugar, este partido tiene una responsabilidad directa en este sentido. Yo quiero destacar lo acertado de la cuestión en el resultado de la 10ª Asamblea de Izquierda Unida, en la conformación de sus resultados políticos, en la elección emanada de ella, en la elección del camarada Antonio Maillo como coordinador federal, y por tanto tenemos una especial responsabilidad. Así las cosas, yo quiero recordar que nosotros teníamos aprobado una serie de líneas rojas que teníamos que defender en el seno del gobierno. Teníamos aprobado además, y hoy se califica en el informe, yo creo que es distinto lo que se pretende o lo que se
Nosotros calificamos el gobierno o nuestra participación en el gobierno de la Junta de Andalucía como la conformación de un gobierno de la resistencia. Pero yo creo que calificar que lo que hoy hay es un gobierno de la resistencia es excesivo. Es excesivo porque además no se compadece con la realidad cuando la presidenta de la Junta de Andalucía o la consejera de Economía salen sacando pecho, contentas y orgullosas, porque en Andalucía se cumple el déficit, porque en Andalucía se cumplen los parámetros de la deuda y porque en definitiva Andalucía está en la línea trazada por el gobierno de la Troika. Por tanto, eso no es el gobierno de resistencia que nosotros estábamos planteando. En función a eso, yo creo que necesitamos plantear un análisis del gobierno en el partido, donde no hay ni concurren elementos oportunistas en el debate, incluso físicamente hablando, que nos podemos encontrar en otros sitios que compartimos, por ejemplo en Izquierda Unida. Aquí podemos establecer el debate de otra manera, con mucha mayor sinceridad y con parámetros ideológicos, y establecer un análisis en función de lo que hemos conseguido, en función de lo que se acordó en el pacto de gobierno, en lo que hemos impedido que se haga, en lo que no hemos podido parar y en lo que sin estar ni siquiera previsto en el pacto se ha puesto en marcha. Hay elementos sustanciales que reconocer. El decreto y posteriormente la ley de la función social de la propiedad de la vivienda o el decreto contra la exclusión social. Pero el problema es que hoy por hoy nos hemos quedado sin uno de los elementos y de los instrumentos fundamentales. Ni el decreto ni la ley están en vigor, recurridos por el Partido Popular, suspendidos en su ejecución práctica. Y en el contexto que describíamos antes, de cómo se están desenvolviendo las contradicciones socioeconómicas y cómo las está padeciendo nuestra clase y la mayoría, no podemos estar satisfechos con el actual estado de cosas. Importante es que exigir un plus. Lo podemos llamar puñetazo en la mesa, lo podemos llamar zapatazo, lo podemos llamar como nos dé la gana, pero lo cierto y verdad es que cuando ya caminamos hacia el tercer año de la legislatura, no podemos estar satisfechos con el actual estado de cosas. Y hay que meter el acelerador, porque además los plazos y los tiempos se van agotando. Y no única y exclusivamente en el paquete de iniciativas legislativas de desarrollo que estaban previstos y que todavía no terminan de nacer, sino una serie de elementos básicos que son respuestas inmediatas a lo que la gente está demandando. Y hay que acometer la cuestión de la renta básica. Y hay que acometer la cuestión de la reforma agraria. Y hay que acometer la cuestión del banco público. Del banco público, no de tierras, que también, sino de la banca pública. Y la banca pública, porque esto es lo que viene a separar, y ha salido aquí en algunas otras intervenciones de algunos otros portavoces, secretarios y secretarias políticas, uno de los elementos centrales que dividen y separan nuestro pensamiento y nuestra práctica política de la del PSOE. ¿Está usted de acuerdo con seguir amparando el neoliberalismo, sí o no? Porque cuando la señora Susana Díaz se da un abrazo con el señor Botín y le agradece la usura con que ha prestado a la Junta de Andalucía el señor Botín al 6,5% de interés, un préstamo, cuando él se lo está embolsando al 0,25%, o tenemos un banco público andaluz que elimine esa usura y por tanto garantice recursos para mantener nuestras líneas rojas, o de lo contrario estamos contribuyendo con el neoliberalismo. Eso es lo que separa a esa señora, la secretaria general del PSOE, de nuestra gente y de nuestra acción. Por lo cual esos son elementos claros. Igual que la pelea por otra RTVA, otro modelo de gestión de la información y de la comunicación y de la creación del pensamiento, por no hablar de otro modelo de la gestión empresarial, que también, por no hablar de un elemento fundamental como es poner en pared las constantes reivindicaciones de la unidad de España y del modelo de unidad de España, las cosas con la monarquía caudicante, y fundamentalmente, y lo que más nos preocupa, el elemento de seguir hablando de un modelo de desarrollo económico que intenta recuperar una vez más el ladrillo sostenible. Así no es posible. Por tanto, nosotros lo que reivindicamos es recuperar las reflexiones de, por ejemplo, el 27 de enero, con elementos muy concretos, y ponerlos encima de la mesa.
e impulsar ahí. Entre otras cosas, para que las propuestas políticas del futuro más inmediato, que también vienen algunas contenidas en el informe y que deben de seguir siendo desarrollados, nos den el orden de magnitud. Marx decía que es lacayuno pinchar con alfileres lo que merece ser derribado a martillazos. Cuando a la gente se le está negando el acceso a la luz y la energía, porque se está especulando, porque ya no se puede especular con el ladrillo y ahora están especulando en otras ramas de la producción, hay que contestar con la nacionalización del sector eléctrico y del conjunto de los sectores básicos y neurálgicos para cubrir las necesidades de la mayoría social. Y por tanto responder con propuestas estructurales. Y hay un elemento que tenemos que recuperar, básico: la explotación pública de los recursos públicos. Es una magnífica noticia la reactivación del decreto sobre la minería, que va a permitir la explotación y la reapertura a la explotación de, por ejemplo, la cuenca minera de Almarcoya y su entorno. Pero ¿no sería más lógico intentar impulsarlo desde lo público para que la explotación sea pública y por tanto no se deslocalice el beneficio? ¿Por qué si el recurso es público, los recursos minerales todos son públicos, vamos a consentir que delante de nuestras narices, ahora que está al alza la cotización del cobre, vengan empresas extranjeras a llevarse el beneficio, pagando un salario de miseria en aplicación de las reformas laborales? ¿Por qué no podemos explotar desde lo público? Y esto es el cambio del modelo productivo que se desarrolla en el manifiesto programa. Y por eso es fundamental lo que este Congreso va a hacer, acometiendo el desarrollo de un manifiesto programa que queremos, desde luego, saludar de la Delegación de Sevilla. Voy terminando. Hay elementos que tienen que ver con el haber de este partido, con la gestión de este Comité Central y que queríamos destacar. Primero, porque ha habido avances significativos en materia de organización y de finanzas y queríamos dejar constancia de ello. Segundo, porque junto con la creación de la Fundación se ha desarrollado la sección histórica de Andalucía de la Fundación de Investigaciones Marxistas y nos gustaría que también apareciera recogido en el informe. Tercero, porque en el capítulo de movilizaciones posiblemente sean simbólicas, pero hemos recuperado décadas de nuestro pasado, porque hemos vuelto a ocupar fincas poniéndonos a la cabeza del movimiento jornalero andaluz, y hacía décadas que este partido no sacaba sus banderas en reivindicación de un elemento tan básico para nuestra tierra como es la tierra para el que la trabaja y la implementación inmediata de la reforma agraria integral. Con lo cual será simbólico para otros, pero para este partido es reencontrarse consigo mismo y es lo que establece la forma de seguir caminando. Saludar la campaña de las pensiones, porque de manera neurálgica ha establecido una forma de trabajar a largo plazo y además buscando desde nuestra propia ideología y con nuestro propio discurso la hegemonía con mucha gente. Saludar la implicación del partido en las huelgas federales y en el conjunto de movilizaciones contra la afectación de los servicios públicos que hemos ido protagonizando y en las que hemos ido estando insertos. Y reconocer el esfuerzo en el lanzamiento y el mantenimiento de la revista teórica del Partido Comunista Andalucía. En el capítulo del debe, remarcar en el informe la importancia de con la que está cayendo que el 1 de mayo vuelva a ser una jornada de movilización básica para el conjunto de los comunistas y el conjunto de la clase. En el capítulo de la visualización en las movilizaciones recientes, que recientemente se nos vienen encima, 28 de febrero y 22 de marzo, insistir en la necesidad de que el conjunto de las agrupaciones se impliquen en la instrucción previa de la movilización, en las iniciativas en los pueblos y las comarcas, en la necesidad de que Andalucía protagonice una gran movilización el 15 de marzo en Córdoba, en estar presente en la columna que parta desde Santa Elena hasta Madrid y por supuesto apoyar la movilización el propio 22 de marzo en Madrid. Primero porque esta movilización es amplia, es unitaria, es inclusiva y puede ser histórica, porque puede abrir un antes y un después a la hora de ir conjugando las distintas reivindicaciones con los distintos sectores y con nosotros como un elemento de protagonismo más. No estamos peleando como otras organizaciones, otros sindicatos, otros colectivos por salir los primeros en la foto, entre otras cosas porque no las necesitamos. Nosotros nos hacemos nuestras propias fotos, las ponemos en unos vídeos en el Congreso y nos quedan divinos.
Otros que no tienen esa suerte, pues tienen que intentar pegar empujones y codazos para colocarse al principio de la movilización. Nosotros teorizamos que somos parte del conflicto y por tanto no tenemos que acaparar ninguna movilización ni ningún conflicto. Somos parte del conflicto, pero tenemos que estar dentro de él. Y esta es una de las claves de lo que se nos viene encima. Insistir en la necesidad del impulso de la Junta Estatal Republicana. Es básico entender que si no apoyamos la movilización con una alternativa a la construcción del modelo político, que para nosotros en la República la tenemos perfectamente definida, pero que tiene que ir gestándose y que tiene que ir conformándose, y que eso es, en términos orgánicos y organizativos, la Junta Estatal Republicana, no estaremos consiguiendo avanzar al mismo tiempo la política y la movilización. Mejorar sustancialmente la organización de las marchas contra las bases militares en nuestra tierra. Porque no tiene sentido, camaradas, que este partido, a Izquierda Unida, ponga la carne en el asador de la movilización, ponga los autobuses y los militantes, ponga las banderas y sean otros los que nos coloquen la agenda en función a lo que a ellos les interesa. Colectivos que después de la propia movilización brillan por su ausencia, pero como que nos condicionan hasta quién tiene que leer el manifiesto, hasta cuál es el contenido del manifiesto o cuál es la fecha más oportuna. Siempre porque tenemos que ir huyendo, teóricamente, del supuesto espantajo electoralista. Porque nosotros, en teoría, siempre utilizamos las movilizaciones y las convocatorias para hacer campaña electoral. Otros no. Otros están libres siempre de ese supuesto pecado. Hay que mejorar la organización y la participación en las marchas contra las bases militares. Y finalmente, y termino, fortalecer las estructuras fundamentalmente de base de este partido, porque es cierto, y salió en la reflexión de ayer, que tenemos problemas en tanto en cuanto soportar dos estructuras paralelas, el partido de Izquierda Unida, cuando Izquierda Unida no deja de ser un partido clásico porque no avanza hacia la construcción del movimiento político y social, y esa estructura de partido va mermando la capacidad de desarrollo organizativa de nuestro partido, es complicado, hay que sentarse, hay que pensar y hay que resolver en la práctica. Y termino. Ser parte y estar en el conflicto. La plataforma de afectados por la hipoteca, movimiento unitario en defensa del derecho a la vivienda, red de solidaridad popular, elemento básico para crear condiciones de autoorganización del pueblo. Cuando la gente no reciba caridad, sino que se organiza para cubrir sus propias necesidades, estaremos creando democracia popular. Y entonces podremos hacer bueno aquello que nos enseñaba el comandante en jefe Fidel Castro, cuando nos decía: solo se respeta a los que combaten, solo vencen los que luchan, solo triunfan los que resisten. Camaradas, a luchar, a vencer, a combatir. Bueno, siento que tengo que resaltar que soy la única secretaria provincial. Se ponen nerviosos y puede que se pongan, pero no se les nota tanto. Y es que no han vivido ni vivirán jamás esa responsabilidad del examen permanente, de esa doble responsabilidad que tenemos para que nuestras compañeras, nuestras camaradas se sientan reflejadas en las mujeres que estamos en la dirección del partido. Tengo que trasladar el unánime acuerdo de la Delegación de Córdoba con este informe. Un acuerdo, a pesar de que se trata, y lo hemos resaltado, de un informe atípico. Se destacaba por algún sector de la militancia que este informe no contiene un análisis exhaustivo del funcionamiento de las distintas secretarías y que en particular llamaba la atención que no se hiciera referencia a la militancia, al aumento o al decrecimiento de la militancia. Sin embargo, llegábamos a la conclusión de que efectivamente esa falta de análisis exhaustivo era lo que le daba quizá más valor, porque es un informe valiente y rompedor, porque pone de manifiesto que no necesitamos
necesitamos hacer un relato de acciones o de actividades, sino ver a dónde nos han conducido esas acciones. El mejor recuento de errores está en aquel que planifica para superarlos. La mejor valoración de nuestra gestión está precisamente en este calendario de movilización. Porque la revolución que está por venir, como decía antes José Manuel, y el partido es y tiene que ser protagonista en su preparación. Desde Córdoba destacamos también la responsabilidad, nuestra responsabilidad como partido de Izquierda Unida, como fuerza política mayoritaria. Una responsabilidad cumplida en el debate, en la propuesta y en la acción. Somos otra vez el partido, sin apellido, y estamos muy orgullosos de que así sea. Y fue este partido, no lo podemos olvidar, el que cogió el toro por los cuernos en el referéndum sobre si gobernábamos en Andalucía. Fue este partido el que sostuvo el debate del acuerdo de gobierno, el que tensionó a toda su militancia para tomar postura en la Asamblea Andaluza y el que defenderá activamente la rendición de cuentas para sacar conclusiones siempre desde la base de la política. Y por eso valoramos positivamente la estrategia que desde el Comité Central se ha elaborado cara a las elecciones europeas sobre cómo debíamos afrontar este debate en cuanto a la conformación de las candidaturas como aportación desde Izquierda Unida Andalucía al Consejo Político Federal. Ha sido un completo acierto, creemos, en lo interno, al saber trasladar el enorme trabajo desarrollado por el camarada Willy Beyer, que durante los últimos años ha mantenido en tensión el hilo rojo que une el activismo y la responsabilidad institucional, respondiendo a la clase y a la ideología a la que se debe. Y ha sido también muy acertado en lo externo, porque ha expresado la postura del Partido Comunista de Andalucía desde la lealtad del que no se presenta a las elecciones con sus propias siglas, desde la lealtad del que se posiciona desde Izquierda Unida con los apoyos que nacen de una militancia entregada desde sus agrupaciones al esfuerzo cotidiano, al esfuerzo sostenido, un esfuerzo que es muy duro de mantener. Y por eso, sin duda, es esta militancia la que puede dar lecciones a diario de participación, de democracia, de compromiso a cualquier gurú televisivo. Es por eso que cuando se analiza el incremento de militancia no se puede dejar atrás el análisis de la calidad de esa militancia. Cuando la militancia se forma, se organiza. Cuando la militancia se organiza, se moviliza. Y entonces ahí tenemos una agrupación. No hay agrupación sin esos elementos y aún ha de rendir cuentas, valorar su gestión y trasladar todo eso a los órganos superiores. Puede que haya faltado esa comunicación de abajo a arriba o de arriba a abajo, pero no cabe duda de que estamos construyendo organización. Después de años contagiados por la resignación en la que gran parte de esta sociedad está sumida, el partido tiene que ser vanguardia para despertar a la clase obrera. Ya lo dice el informe, es una frase que a mí particularmente me encanta: hay que robarle espacio a la resignación, y lo estamos haciendo. La alternativa social, democrática y anticapitalista se pone en práctica en el tejido de alianzas que se está construyendo día a día. El punto de inflexión está en pasar de la participación como militante en los distintos movimientos a la creación de alianzas para la construcción del socialismo. Ese cambio de actitud, ese cambio de chip, es lo que se empieza a practicar ahora y es precisamente el logro de estos 4 años decisivos. Es
Es eso lo que ha llevado otra vez a reivindicar poder constituyente y por ende poder andaluz. Es lo que ha llevado a creernos nuevamente república. Hoy por hoy estamos trasladando la creencia de que la república no es solo posible, sino que es necesidad ineludible. Pero no cualquier república, como no cualquier gobierno. Cuando el 27 de enero del 2013 el Comité Central aprueba el informe político en el que sitúa el debate no en si gobernar, sino en cómo gobernar, lo que estamos planteando es que lo importante es al servicio de quien gobernamos. A mí no me preocupa, sinceramente, lo que diga Susana Díaz o lo que diga María Jesús Montero. No me preocupa si luego tengo el desmentido inmediato y poderoso de Diego Valera, de Elena Cortés o de Rafael Rodríguez. Y ese desmentido, lo cierto es que finalmente se está llevando a cabo y cuesta mucho esfuerzo desde el que se sitúa en la fuerza minoritaria del Parlamento. Pero, efectivamente, lo importante es al servicio de quien gobernamos y es eso lo que llevamos a la 19 Asamblea. Estrategia. La capacidad de responder a la clase trabajadora dependerá en mayor o menor medida de las fuerzas que vayamos acumulando en el camino. Pero para sumar alianzas externas es absolutamente necesario que tengamos unidad y fortaleza interna. Un perfecto engranaje de lealtad y, por qué no decirlo, de disciplina, que comprometa a la militancia en la unidad de acción. Y en este punto debo detenerme en Córdoba y en la labor de este comité central en la provincia tras la ruptura de su comité provincial. Tenemos que trasladar nuestro agradecimiento a esta dirección y especialmente a los miembros de la gestora por reconducir las desavenencias, minimizar la división, sabiendo colocar en el horizonte de nuestra acción la lucha social frente al conflicto interno. Como dijo nuestro secretario general José Luis Centella, sin huir de la confrontación, evitar el enfrentamiento. Sabiendo siempre que el enemigo está ahí fuera, se llama capitalismo y está ganando la batalla. Pero Córdoba estaba también arruinada económicamente por obra de una campaña electoral municipal devastadora y la pérdida de un bastión político que era también un soporte económico importantísimo para la organización. A ello se unía la pérdida inminente de nuestro patrimonio inmobiliario, pues la sede provincial estaba en la ruina. No puede ser casualidad que cuando perdimos la sede, perdimos también el ayuntamiento que había sido el referente de Izquierda Unida. En un momento de crisis financiera total, con Izquierda Unida recomponiéndose y sin poder aportar absolutamente nada, sin pagar el protocolo, el auxilio medido y eficiente del Comité Central ha permitido recuperar la sede de Ambrosio de Morales como espacio de unidad externa y también interna. El acierto de utilizar la inversión para recoger ese fruto político que está sirviendo de vínculo de unión hace que la labor de Salvador Fuentes sea especialmente valorada desde Córdoba. Aprovecho, camarada, para hacer un llamamiento a la colaboración, porque Córdoba tiene que recuperar su sede y recuperar ese ayuntamiento que ha sido nuestro referente. Podemos, pues, afrontar este calendario movilizador con la máxima cohesión tras un congreso de unidad que es el reflejo de la labor de todos. Destacamos la necesidad del dar como herramienta a desarrollar y coincidimos en la importancia de impulsar el movimiento obrero desde el movimiento sindical. Pero aun siendo conscientes de que falta mucho por hacer en la feminización del partido,
No compartimos un análisis exclusivamente negativo. Partíamos de la nada y hoy por hoy no hay agrupación de este partido que no tenga presente el feminismo como elemento ideológico, que no busque activamente la implicación de las mujeres, que no se forme, que no reivindique los derechos de la mujer, que no grite alto y claro aborto libre, seguro y gratuito. Que sí que ha habido feminismo, camarada, aunque no hayamos conseguido transversalizar. Transversalidad era la palabra mágica, pero parece que nadie sabe ponerla en práctica. Y quizás es porque nos enredamos en palabras que no son nuestras. Tenemos que hablar de enredo, tenemos que decir que vamos a enredar. El enreo es lo que necesitamos, camaradas. Vamos a enredar de feminismo nuestro discurso, vamos a enredar nuestra acción con revuelo de volante, vamos a enredaros, camaradas, con rizos, pechos y labios, con cantes, con poesía y zapateado, que se oiga la risa y la voz de Elvira Asencio cantando el Bésame Mucho. Y habremos enredado la política con la vida. El discurso feminista estará presente, porque estaremos enredados en otra forma de hacer partido. Esto puede sonar atópico, pero os pido que os dejéis enredar, para hacerlo libre, para haceros libre y vivir sin prejuicios. Que prejuicios ha habido muchos en este partido y hoy se habla con normalidad de todo. A Lea le hacía mucha falta a Izquierda Unida, pero hay que ver la falta que hacía a Lea en este partido. Este partido ha cambiado. Porque ya hablamos de sexo, de sexualidad, hetero, homo y trans. Y en Villaralto, un pueblecito pequeño de la Sierra de Córdoba, 4 viejecitos de más de 70 años aplaudían la ley de transexualidad. Y ese cambio es el que se ha producido ahorita mismo en este partido, en estos 4 años. Voy terminando y para terminar tengo que referirme a los mayores. Una de las demandas constantes en el análisis de este informe ha sido el reconocimiento a nuestros mayores. Quisiera terminar la intervención deteniéndome en ello. Dicen nuestros mayores de Córdoba que no es que no nos sintamos representados en nuestro partido, pero no así en su organigrama. Demandan una secretaría de mayores y teniendo en cuenta nuestro censo, quizá es el momento de considerarlo. Pero permitidme una reflexión y que no me limite a trasladaros vuestra petición. En Córdoba tenemos un ejemplo de lucha, de entrega, de militancia comunista que interviene, que participa, que no se pierde una manifestación ni un congreso. Ejemplo de militancia en el exilio y en España. Ejemplo de aportación política y económica también. Cumple 100 años el próximo 25 de marzo y no ha habido un solo secretario o secretaria política provincial que desde su llegada a Córdoba haya dejado de considerar su opinión. Con secretaría o sin ella, cuando la militancia comunista se ejerce, se trabaja, se vive con lealtad, con disciplina y con cabeza, la influencia cae por sí sola. Queridísimo camarada Rafael, en los momentos difíciles, en aquellos en que conceptos como la disciplina se nos vuelven amargos, te miro a Ana y me digo, el Partido Comunista, mis camaradas, lo primero, por eso sigo aquí. Gracias.
en este saludo queremos reconocer la fundamental aportación de las y los comunistas andaluces al conjunto del comunismo español y europeo, con una amplia y activa militancia que es un ejemplo a seguir para el resto de federaciones de nuestro partido. Salud y revolución hasta siempre. Desde el Partido Comunista del País Valenciano hacemos llegar nuestro fraternal saludo al 11 Congreso del Partido Comunista de Andalucía, a todos sus delegados y delegadas, a su secretario general José Manuel Mariscal, al vicesecretario Juan de Dios Villanueva y a su presidente de honor, el camarada Antonio Romero. En estos tiempos difíciles de ofensiva sin cuartel del gran capital contra la clase trabajadora y las clases populares, requieren una vez más, como otras a lo largo de la historia, que los y las comunistas estemos a la altura de las circunstancias. Es por ello que el imparable proceso en el que estamos inmersos de reconstrucción del Partido Comunista de España tiene en Andalucía uno de sus pilares fundamentales, por lo que el buen trabajo que sin duda llevarán a cabo los delegados y las delegadas al Congreso del PK será clave para afrontar las decisivas tareas que nuestro partido deberá desarrollar en el futuro próximo. Todos los comunistas españoles, por supuesto, los del País Valenciano, miramos este fin de semana a la línea de la Concepción, porque el éxito del 11º Congreso del PK será un éxito compartido por todos y por todas. Desde el PCPV no queremos desaprovechar la ocasión de desear un buen trabajo a la dirección entrante para el próximo periodo, que sin duda será trascendental para la historia de España y de Andalucía. Camaradas, sigamos avanzando con el paso firme de los vencedores. Viva el Partido Comunista de Andalucía, viva el Partido Comunista de España. Javier Parra, secretario. Hay que decir también, camaradas, que en estos momentos hay 322 delegados, delegadas, un 92% de participación en este congreso. Creo que es un éxito. Camarada secretario general, gracias a Joaquín, a la gente de Atrapasueño, a los que debemos un montón de cosas en este partido, de trabajo político realizado y de trabajo cultural en estos 4 años, hemos puesto también en marcha una nueva iniciativa de carácter, en este caso, audiovisual. Queremos presentaros lo que será, esto es un tráiler, digamos, es decir, un adelanto cortito de lo que va a ser una entrevista documental a nuestro camarada Rafael Martínez y que vamos a proyectar íntegramente, claro, esto es solamente un adelanto, el día 25 de marzo, que es cuando él celebra su 100 aniversario, en un acto que realizaremos en la ciudad de Córdoba. Ahí se proyectará la película entera y queríamos que los delegados y delegadas de este congreso vieran un adelanto del mismo aquí. Que luego un policía de ética o una sola que un poquito voluntario, ¿no? El resultado de la votación ha sido de 294 votos afirmativos y 13 abstenciones. Porque lo tenéis ahí, el plazo de la resolución termina a las 6, pero la reunión
solución.